La fama puede hacer que un atleta parezca invencible. Puede convertirlo en leyenda, en ídolo, en una figura que millones miran como si nada pudiera tocarlo. Pero hay momentos en los que el aplauso se apaga en segundos. Un salto, una curva, una caída, un golpe que nadie alcanza a detener. Hoy vamos a recordar 5 historias donde la gloria deportiva terminó convertida en tragedia. Quédate hasta el final, porque el último caso no solo estremeció a un deporte entero, también dejó una pregunta que todavía incomoda. Y si estas historias de fama, caída y destino te atrapan, este canal es para ti. El primer caso nos lleva al mundo de la Fórmula 1. Ayrton Senna no era simplemente un piloto, era una presencia. Un hombre que manejaba como si entendiera la pista de una forma que los demás no podían. 3 veces campeón del mundo, admirado por su precisión, por su intensidad y por esa mezcla extraña de fe, riesgo y obsesión que lo convertía en algo más que un deportista. Pero el 1 de mayo de 1994, en Imola, el ambiente ya venía cargado. Ese fin de semana no se sentía normal. Había tensión, había accidentes, había una sombra sobre el circuito. Aún así, la carrera comenzó. Senna iba adelante, como tantas veces, como si ese lugar le perteneciera. Entonces llegó la vuelta 7, la curva Tamburello, una de esas zonas donde todo ocurre demasiado rápido para pensar. El monoplaza entró a más de 300 kilómetros por hora, pero algo no respondió. El coche siguió de frente. Senna intentó reducir, controlar, salvar lo imposible. No alcanzó. El impacto contra el muro fue brutal. Durante unos segundos, el mundo entero quedó suspendido. Los equipos de rescate corrieron. Las cámaras ya no sabían qué mostrar. Y millones de personas, desde sus casas, empezaron a entender que no estaban viendo un accidente más. Horas después, llegó la confirmación. Ayrton Senna había muerto. No cayó un piloto cualquiera. Cayó una leyenda en pleno dominio de su arte. Y desde ese día, Tamburello dejó de ser una curva. Se volvió una cicatriz. Porque a veces la gloria no se pierde lentamente. A veces se estrella de frente. El segundo caso ocurrió lejos de los motores, pero también frente a miles de personas. Owen Hart era parte del mundo de la lucha libre profesional. Es el lugar donde el público sabe que hay espectáculo, personajes, música, luces y exageración. Pero también cuerpos reales cayendo sobre una lona real. El 23 de mayo de 1999, en Kansas City, Owen iba a aparecer como Blue Blazer. La idea era impactante: descender desde lo alto de la arena, suspendido por un cable, hasta llegar al ring. Era una entrada diseñada para sorprender. Pero esa noche, el espectáculo cruzó una línea de la que nadie pudo volver. Hart fue elevado a más de 20 metros. Desde abajo, todo parecía bajo control. El público esperaba una aparición más, una escena más, otro truco de entretenimiento. Pero en las alturas, algo falló. El mecanismo se activó antes de tiempo. Y Owen cayó. No hubo forma de reaccionar. No hubo segunda oportunidad. Su cuerpo golpeó primero las cuerdas y luego cayó dentro del ring. Por un momento, muchos no entendieron. Algunos pensaron que podía ser parte del show, pero no lo era. Los médicos entraron. El público empezó a sentir ese silencio raro. Ese silencio que aparece cuando una multitud entiende que lo que acaba de ver no estaba planeado. Owen Hart murió poco después por lesiones internas severas. Y lo más perturbador de esta historia es precisamente eso, que ocurrió dentro de un espectáculo construido para simular peligro. Pero esa noche no hubo simulación. Esa noche, la ficción se rompió frente a todos. Si te interesan este tipo de historias, donde la fama, el riesgo y la tragedia se cruzan de una manera imposible de olvidar, suscríbete a Estrellas en Ruinas. Aquí no contamos solo carreras o biografías. Contamos el momento en que una vida pública cambia para siempre. El tercer caso nos lleva a MotoGP. Marco Simoncelli era imposible de ignorar. Tenía talento, carácter, agresividad en pista y una imagen que lo hacía reconocible al instante. Su cabello rizado, su estilo valiente y su forma de competir lo habían convertido en uno de esos pilotos que dividen opiniones, pero que nadie puede dejar de mirar. El 23 de octubre de 2011, en el circuito de Sepang, Malasia, todo parecía una carrera más. Calor, humedad, motores rugiendo, pilotos buscando posición. Simoncelli tenía apenas 24 años. La carrera comenzó y durante los primeros instantes nada parecía fuera de lo común. Pero en la segunda vuelta llegó la curva 11.
Simoncelli inclinó la moto como tantas veces. Era un movimiento normal para un piloto de ese nivel, pero el neumático trasero perdió adherencia. La moto empezó a deslizarse. Todavía parecía una caída que podía terminar en susto, pero no terminó ahí. En su intento por recuperar el control, la moto no se fue hacia afuera de la pista. Se cruzó hacia el centro, justo en la trayectoria de otros pilotos que venían detrás a gran velocidad. No hubo tiempo. Colin Edwards y Valentino Rossi estaban demasiado cerca. El impacto fue inevitable. La escena fue devastadora. La carrera se detuvo. El silencio llegó después del ruido. Los equipos médicos corrieron, pero la gravedad era evidente. Marco Simoncelli fue declarado muerto poco después. La causa: trauma severo en cabeza, cuello y pecho. Lo más duro de este caso es que en MotoGP muchas veces no es la caída la que decide todo. Es el segundo siguiente. Ese instante mínimo donde ya no hay espacio, ni margen, ni escapatoria. Simoncelli no era un veterano al final de su historia. Era una promesa en plena construcción, y por eso su caída dolió tanto, porque no parecía un final, parecía apenas el comienzo. El cuarto caso sucedió en el rodeo, un deporte donde el peligro no está oculto, está justo enfrente. Lane Frost tenía 25 años, era campeón mundial. Tenía carisma, talento y esa sonrisa tranquila de quienes parecen nacidos para enfrentar animales enormes sin perder la calma. El 30 de julio de 1989, en Cheyenne, Frost se preparó para montar a un toro llamado Taken Care of Business. El nombre ya parecía una advertencia. La puerta se abrió y el toro salió con violencia. Saltos, giros, embestidas. Frost resistió. Se movió con precisión. Aguantó los 8 segundos necesarios. El público celebró. La monta había sido completada. 85 puntos. Todo parecía terminado. Y ahí está lo más cruel de esta historia, porque el peligro no llegó durante la monta, llegó después. Frost bajó del toro, tocó la arena. El momento debía cerrarse. Los payasos de rodeo debían distraer al animal como tantas veces, pero el toro giró, volvió hacia él y lo embistió. El impacto provocó una hemorragia interna masiva. Frost fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió. Lane Frost hizo lo que tenía que hacer. Completó la monta, ganó su momento, recibió el aplauso. Pero en el rodeo, el final no siempre llega cuando suena la campana. A veces el verdadero peligro empieza cuando todos creen que ya pasó. Y ahora dime en los comentarios, de estas historias, ¿cuál te parece más dura? ¿La de Senna, por lo que representaba para la Fórmula 1? ¿La de Owen Hart, por ocurrir dentro de un espectáculo? ¿La de Simoncelli, por lo joven que era? ¿O la de Lane Frost, porque la tragedia llegó cuando todo parecía terminado? El quinto caso es uno de los más escalofriantes porque no habla solo de un atleta, habla de una multitud entera. Le Mans, 1955. El 11 de junio de ese año, el circuito de la Sarthe en Francia era una fiesta de velocidad. Más de 250,000 personas estaban allí para ver una de las carreras más importantes del mundo. Autos velocísimos, tecnología de punta para la época, pilotos valientes, público apretado junto a la pista. Todo parecía una celebración del automovilismo, hasta que un movimiento cambió la historia. El piloto Mike Hawthorne se acercó a los pits y frenó de forma brusca. Detrás de él, Lance Macklin reaccionó para evitar el choque. Ese desvío lo puso en la línea de Pierre Lebech, que venía a gran velocidad en su Mercedes. No hubo tiempo. El impacto lanzó el coche de Lebech por el aire, y lo que ocurrió después fue una pesadilla. El vehículo salió despedido hacia la zona de espectadores. Se desintegró. Partes del auto, el motor y fragmentos pesados se convirtieron en proyectiles. El coche, construido con materiales que ardían de forma extrema, empezó a incendiarse. La pista dejó de ser pista. Se volvió caos, gritos, fuego, personas corriendo, equipos médicos intentando responder a algo imposible de controlar. Pierre Lebech murió en el impacto. Pero la tragedia no terminó con él. Al menos 82 personas murieron y más de 120 resultaron heridas. Y todavía hay un detalle que cuesta procesar. La carrera continuó. Las autoridades decidieron no detenerla de inmediato para evitar que una multitud gigantesca intentara salir al mismo tiempo y provocara más desastre. Pero la imagen quedó marcada para siempre. En una parte del circuito seguían compitiendo.
mientras en otras se vivía una de las peores tragedias en la historia del deporte. Quédate con esta idea, porque este último caso muestra algo distinto. No solo cayó una estrella, cayó la ilusión de que la velocidad era un espectáculo controlado. Le Mans 1955 obligó al automovilismo a mirarse al espejo, y lo que vio fue brutal. Porque el riesgo no estaba solamente dentro del coche, también estaba en las gradas. Estas historias tienen algo en común. Todos ellos llegaron a un lugar donde miles o millones los estaban mirando. Senna lideraba una carrera. Owen Hart estaba por entrar en escena. Simoncelli peleaba en pista. Lane Frost acababa de completar su monta. Le Mans era una fiesta de velocidad. Y entonces, en un segundo, todo cambió. La fama no protege del golpe. El talento no detiene la mala suerte. La experiencia no siempre alcanza. Y el aplauso, por fuerte que sea, no puede devolver el tiempo. Por eso estas historias siguen impactando. Porque nos recuerdan que detrás de cada ídolo hay un cuerpo humano, una vida real, una familia esperando, una carrera que podía seguir y un instante que lo cortó todo. Si este video te impactó, suscríbete a Estrellas en Ruinas. Comenta cuál caso te dejó más pensando y comparte este video con alguien que recuerde a estas leyendas. Porque algunas estrellas no se apagan poco a poco. Algunas caen frente al mundo